Buenas amigas y amigos, a continuación presentaremos a conocer las predicciones de Héctor Halcón desde Venezuela, en lo que se refiere en su primera parte del 5 de mayo al 10 de mayo 2017. Tenemos arcanos presentes en este periodo: la justicia, 2 de espadas al revés, la muerte al revés, seguidamente de rueda de la fortuna al revés, 6 bastos al revés, sol al revés, lo cual traerá como resultado 2 espadas al revés. Tenemos entonces, según Héctor Halcón, es cúbico desde Valencia, Venezuela en vivo. Sus predicciones. La justicia representa una lucha por la verdad y la integridad, simboliza las instituciones que representan y dirigen el orden social y anuncia asuntos legales. La balanza mantiene el equilibrio entre el gran sacerdote y la fuerza, equilibrio riguroso, que es la propia ley de la organización del caos en el mundo y en nosotros. 3 de espadas, arcano menor. Las espadas siempre están referidas a la acción, a la actividad de ciertas peleas y malestares que esa acción puede producir. Al estar conectadas con el número 3 se está mostrando que hay energías que luchan entre sí para obtener la supremacía, ya que aunque el 3 sea un número armónico, también lo es de movimiento, y al estar en espadas es actividad de lucha y no de paz. A pesar que esta carta al derecho es negativa, cuando esta carta sale invertida no significa algo positivo. Invertir el 3 de espadas significa que hay una situación tensa que todavía no se ha desatado. Acecha la traición porque todavía no se ha producido. Esta carta puede estar hablando de la conjunción de Marte con Saturno en el signo de Aries. Situación agresiva y con gran tensión. La muerte, o el bañador, expresa la evolución importante, el duelo, la transformación de los seres y las cosas. La muerte tiene ocasiones tanto en los asuntos de las instituciones oficiales o gubernamentales, explícitamente en el poder, que ha tenido tendencias que de mantener un control absoluto sobre el pueblo y sus instituciones, donde dentro de este aprendizaje se verá obligado ante la justicia lineal a equilibrar las relaciones para sus opuestos opositores, a ceder espacio, aunque del gobierno procurará imponer leyes como medida de presión y de control para mantenerse en el poder. Sin embargo, se plantea hechos de confrontación más se ven entre los poderes opuestos como en el gobierno, ya de una manera más directa en cuanto a asuntos de ley de pruebas, documentos, evidencias, personalidades implicadas en medio de la situación que actúan con traición, con engaño. Se refiere a personalidades dentro del gobierno, podrían ser como militares o personas de esta clasificación podrán pronunciarse y empezar a hacerse sentir, donde comenzará a ocurrir una división en el gobierno en sus mismas filas, que querrá ser silenciada, ocultada, sin embargo resultará a la luz pública. Habla en esta conjunción de una fractura en el gobierno dentro de este dominó que se invierte o se voltea dentro de las doctrinas o leyes que este podrá tratar de imponer y someter, es decir, lo que está oculto dentro de la corrupción, lo que han procurado tapar o disfrazar se dará a conocer por mismas personalidades que se encuentran en el poder, lo cual podrá ocasionar cierta pronunciación de militares oficiales dentro de filas castrenses, judiciales y algunas políticas en contra de estas leyes o imposiciones. En este lapso se podrá tener un evento contundente o radical de un atentado y quizás una muerte
de una personalidad dentro de la oposición de posición importante, el cual se podrá ver entre la vida y la muerte, en un desfile o reunión pública cerca de una plaza histórica en la capital y diagonal un centro de un lugar histórico en la capital de Venezuela, a 2 cuadras de una avenida que lleva por nombre un personaje ilustre, entre las 10 menos 14 horas 40 minutos de un hombre blanco, cabellos castaños, ojos marrones maduro, nariz gruesa, estatura mediana, de la anterior generación política. El probable ataque o atentado será contra un líder importante opositor al gobierno, sin embargo, este resultará fallo y corre esta personalidad o 3 más descritas, donde 2 se verán muy graves. Podrá suceder entre fuego y humo, donde habrá lluvia que anunciaron la marca de esta situación. Esta lectura no es para atemorizar, más bien para que tomemos conciencia y evitemos lo negativo que puede suceder producto de pensamientos y acciones. Rueda de la fortuna, símbolo antiguo que representa la fortuna y la desventura. Esta carta simboliza que cada uno de nosotros tiene mucho que ver en nuestro camino en la vida, pero que esta vida también está sujeta a los designios de la fortuna, que aunque a veces nos sucedan cosas que parecen que ocurren por accidente, estos juegos del azar también forman parte del tejido vital. Puede representar también los giros inesperados del destino y ciclos de la vida que se repiten. Es decir, Venezuela, tanto gobierno como pueblo, como no ha evolucionado, dentro de su imperfección, vive estas situaciones para que las transmute, las corrija en sus vicios, facilismo como errores cometidos en el pasado. Es una época riesgosa, pero si se tiene conciencia de corazón y voluntad se evitarán desgracias, muertes y dolor mayor. Sobre todo para el crecimiento en los valores y la buena moral, como aprendizaje, orar mucho al Creador y recordar que el único supremo se llama Dios Todopoderoso y ningún hombre lo puede utilizar en el poder de gobierno, la rueda de la fortuna. Se refiere a engaños y trampas de ambas partes que no son la libertad esperada y que en actos violentos que se han suscitado son autores donde la justicia empezará a mostrar la verdad y se hará sentir sobre ambas partes políticas como cómplices de estas acciones. Por esto siempre surgen las mismas dificultades, grandes promesas, olvida las promesas hechas, decrece. Es el reclamo del pueblo defendiendo sus derechos y los engañados, olvidados que no han recibido ayuda ni oportunidad se harán sentir frente al gobierno, ya que se quiere organizar una supuesta consulta al pueblo para enmiendas y reformas en la ley del Estado, donde en el trasfondo es perpetuarse en el poder y citar unos comicios controlados que serán como siempre negociados entre falsos opositores y falsos demócratas del gobierno. El pueblo presionará si logra nombrar y efectuar comisiones sociales o multidisciplinarias que controlen la estrategia de unos comicios que no deberá permitir ser sometido a un régimen de esclavitud y dolor. Pero podrán haber enfrentamientos sangrientos entre el pueblo, entre los terroristas y el pueblo sano y decente para organizar la ley, como podrán caer entre ellos mismos cabecillas de bandas extranjeras asentadas aquí en Venezuela, contra bandas de corruptos de Venezuela, son la misma gente, pero la ley cobrará esta baja forma de actuar de estos grupos sanguinarios que dañan al país. Tenemos seguidamente 6 de bastos, al revés, la que tiene que ver con traición, aprehensión y ciertas tentativas de serviles del pueblo que trabajan con el gobierno, procurarán en someter al pueblo a la voluntad del gobierno, podrán ser amenazando, atemorizando y tener ataques de estos grupos serviles que trabajan con el gobierno contra el pueblo común para someterlo, para dominarlo. Se presentarán víctimas lamentables de crímenes y heridos por ello.
Pueblo contra pueblo se podrá enfrentar, Dios no lo permita, los traidores que son serviles al gobierno se infiltran entre pueblo común para confundir autoridades, y familias entonarán lágrimas por sus pérdidas, lo que llaman los venezolanos salida con sangre. Si lo siguen pidiendo y deseando, será terrible, como costará 1 o 2 años más. Lograr la paz. Esta carta invertida habla de una desarmonía general y de un fallido intento por obtener crédito de nuestro esfuerzo. No se logra la victoria y se padece cierto fracaso en el orden. Debe haber mucha fe en Dios, mucha oración y el pueblo organizarse para no ser sometido ni herido en sus casas y bienes. El sol en posición invertida habla de retrasos en situaciones que ya se daban por hechas y de la tendencia a emprender proyectos que están por encima de las posibilidades. Podrá haber un intento de fuerzas poner orden y justicia, pero han demorado mucho en actuar nacional como internacional, y es probable empiece una especie de intervención indirecta internacional que costará que tendrá muchos obstáculos en sus objetivos, lo cual en sus primeros intentos no se logrará. El sol avala sobre bajas energías o esfuerzos, no objetivos de alma, de corazón, por su ápice sin toda política, por nacionalismo, como lo hacen otros pueblos hermanos, o madura, demasiada extensión, escozor, desierto, las cosas se secan, ceguera, desperdicio de energía, indica escasez en alimentos, en un periodo que el pueblo debe estar organizado, no disfrazándose de rojo ni de azul, organizado para su alimentación. Hay que tener mucha fe en Dios y ser muy humildes, tener objetividad para que Venezuela no ocurra una guerra civil. 2 de espadas el resultado. Cuando la carta se presenta en posición invertida hay que pensar en que el conflicto está vivo. La mujer lleva 2 espadas en sus manos y trata de luchar con 2 alternativas. Aunque esta lucha pueda parecernos peor que la paz de la carta en posición normal, hay que entender que se trata de una paz de compromiso y en ese sentido se debe entender que el 2 de espadas invertido es una carta que alerta sobre problemas y decisiones que realizar, tal vez elecciones entre personas o trabajos que acabarán resolviéndose de un lado u otro. En comicios electorales o convenios entre ambas partes políticas que se llevarán a cabo en periodo de 3 a 4 meses, el pueblo será el responsable que camino le depara a vivir a Venezuela y todos los venezolanos, dependiendo la selección como elección que tome el pueblo venezolano. Esta será la verdadera solución por quien vota, a quien le otorga el poder. Esta vez sí es con odio, sí es con venganza, como lo realizó en 1998 al 99. El resultado será mucho peor que el presente, aunque todo depende de su decisión de lo que quiere vivir. Gracias, Dios les bendiga y los ángeles los protejan. Héctor Halcón, Valencia, Venezuela.